¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a la unidad 3, a la unidad 5, día 3. Estamos viendo este hermoso estudio de mi experiencia con Dios y estamos viendo de que Dios habla. Dios sigue hablando a su pueblo, a su pueblo. Estamos viendo como verso base Juan 8:47 que dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué tremendo verso, ¿verdad? Y qué advertencia tan grande para nosotros. Resumiendo un poquito lo que vimos el día de ayer, nosotros vimos que hoy Dios se sigue comunicando con nosotros, se sigue comunicando con su pueblo, lo hace a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice que somos templo del Espíritu Santo y lo hace. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, la Biblia, las oraciones, las circunstancias, hasta otros creyentes. El método no es la clave para reconocer la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras. La clave para poder reconocer la voz de Dios es una relación íntima con Él. Entre más yo me relaciono con Él y más lo conozco, mejor puedo escuchar su voz y menos soy engañado por el diablo. Muchas veces el diablo nos engaña. ¿Cómo nosotros podemos saber si una palabra es de Dios o una palabra es del diablo? Porque muchas veces estamos en esa duda. ¿Será Dios me habla o será Satanás? Satanás siempre, hermanos, intentará engañarnos, pero él nunca va a poder frustrar los planes de Dios. Quizás nosotros a veces vamos a estar frustrados y no sabemos si esto viene de Dios o es del enemigo. Tenemos que estar bien atentos para no ser engañados por el enemigo. Miren, cuando los que hacen los billetes, ustedes saben que hay gente que falsifica billetes. Estos billetes, los que los hacen no conocen todos los billetes falsos, solamente conocen a los reales muy bien. Y entre mejor conocen los reales, más fácil pueden distinguir los falsos. Igual manera cuando nosotros conocemos lo genuino, no tan fácilmente vamos a ser engañados. Así es que todas esas cosas, digamos, valiosas, entre más conoces lo genuino, más fácil se reconoce lo falso. Igualmente, entre nosotros en la relación que tenemos con Dios, entre mejor conocemos a Dios y su palabra, nosotros menos vamos a ser engañados. Entre más conozcamos a Él, menos el enemigo nos va a confundir. Satanás, él nunca pudo engañar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús conocía bien al Padre, conocía los planes de Dios. Él tenía una relación íntima con Dios. Así es que Dios, mira, Dios se nos revela a nosotros mismos. Se nos revela y nos revela sus propósitos y nos revela sus caminos. Dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dios se nos revela para darse a conocer a su pueblo. ¿Y por qué lo hace? Porque a veces nosotros tenemos conceptos un poco raros acerca de Dios y muy errados. Porque comparamos a Dios con las personas. Pensamos que Dios es como nuestro padre, como nuestros amigos, y no es así. El estudio cuenta la historia de una mujer. Esta mujer dice que no podía tener una relación con Dios porque sentía que no lo podía complacer, porque así era con su padre. Ella sentía que nunca podía complacer a su padre y lo mismo pensaba con Dios. Así que hasta que esta mujer entendió que Dios no era como su padre, entonces fue que ella se pudo relacionar con Dios, cuando pudo conocerlo, cuando Dios le reveló exactamente cómo era. Y por eso es que Dios nos revela su carácter. Dios nos muestra cómo es Él en realidad para que nosotros podamos conocerlo. Por ejemplo, vemos a través de Abraham, le mostró que Él era un Dios todopoderoso. A Moisés le mostró que era un Dios santo. A Malaquías le mostró que era un Dios perdonador. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 6 que Él era el pan de vida eterna. Y nos dijo que era el agua viva, que era el camino, que era la verdad, que era la vida. Él se nos reveló para que nosotros pudiéramos conocerlo tal y como Él era. Así es que cuando Dios quiere usarnos, hermanos, Él se va a revelar a nosotros para ayudarnos a responder en fe, para que nosotros confiemos más fácil en Él y creamos y aceptemos su voluntad. Entonces podemos responder mejor a las instrucciones de Dios cuando creemos en Él, cuando lo conocemos. Miren, Abraham, como les decía ahorita, le creyó a Dios, que era un Dios todopoderoso y que podía hacer lo que fuera, porque le dio un hijo cuando él tenía 99 años de edad. Igualmente a Moisés le reveló su santidad, a Malaquías, como le decía, que era un Dios perdonador. Dios hace que nosotros lo conozcamos, o se revela a nosotros para aumentar nuestra fe y así entonces poder obedecer más fácilmente lo que Él tiene para nosotros. Y Él nos ha mostrado muchas veces que Él es un Dios proveedor.
Él es un Dios perdonador, es un Dios todopoderoso, un Dios protector, un ayudador, nos ama, nos cuida, se nos ha revelado de muchas maneras. Y después de tanta revelación de parte de Dios, no hay manera que usted y yo podamos desconfiar de Dios. Tenemos que confiar y creer lo que Dios nos está pidiendo, creer en su palabra. Y luego Él nos revela no solamente quién es Él, sino nos revela sus propósitos, qué es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere usarnos, veíamos ayer, Él quiere usarnos de muchas maneras. Pero a veces estamos tan envueltos en nuestras cosas que no tenemos tiempo para oír lo que Dios quiere hacer o para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar ese tiempo para seguir a Dios. La gente que Dios utilizó en los tiempos bíblicos fueron personas que estuvieron dispuestas a hacer a un lado sus planes, sus propósitos. Miren, lo tenemos el ejemplo de María. Cuando Dios la llamó, no le preguntó, María, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué son tus metas? ¿Tendrás tiempo para ayudarme? No, Él simplemente la llamó. Al mismo Saulo de Tarso, él tenía sus propios planes para complacer a Dios. Recuerden, iba a perseguir a los cristianos pensando agradar a Dios, pero Dios tenía otros planes para él. Siempre los propósitos y los planes de Dios son mucho mejor que los nuestros. Miren, tanto así que no importa que nuestros planes, nuestros propios planes, sean para Dios. Aún si no son los planes de Dios, no son tan buenos. Aunque nuestros planes sean para Él, si no son los planes que Dios nos puso, no son tan buenos. Si nuestros planes no coinciden con los de Dios, no vamos a experimentar la obra de Dios a través de nuestras vidas. Nuestros planes, hermanos, nunca pueden sustituir la voz de Dios. Aunque digamos, esto es para Dios, esto es bueno, yo lo quiero hacer para Dios, pero si Dios no nos ha mandado a hacer, no son tan buenos. No son buenos. Esos planes son buenos solamente cuando se basan en lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. Así es que es posible que alcancemos todas nuestras metas y hagamos muchas cosas buenas y aún así estar fuera de la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que ajustar nuestros planes a la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que hacer la voluntad de Dios. No hagamos planes y luego le pidamos a Dios que los bendiga. Dios, fírmame aquí, bendíceme y estoy planeando hacer esto. Mejor preguntémosle, ¿cuáles son tus planes, Señor, para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y luego sigamos esos planes. Nosotros fuimos creados para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad. Aún así, sea buena, aún así tengamos buenas intenciones, tenemos que seguir los planes de Dios. Así es que, resumiendo, Dios quiere que nosotros le conozcamos y le obedezcamos, que tengamos una relación más íntima con Él. Él nos va a revelar sus planes y Él nos va a hablar. Y cuando Él nos hable, nos va a revelar su naturaleza para que nosotros tengamos fe en Él y podamos confiar en Él para la misión que sea que Él nos está pidiendo. Él nos va a revelar sus propósitos para que entonces nosotros podamos participar en su obra y no solo soñar con planes de lo que haremos para Él, sino que realmente empecemos a trabajar y a hacer su obra. Estemos pendientes, hermanos, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y sigamos esos planes. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el ánimo, Él se nos va a revelar para mostrarnos lo que es Él. Y entonces, ya una vez que lo conozcamos, no habrá duda de que nosotros podemos seguir ser usados por Él. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos en esta jornada de preparándonos y discipulándonos y conociendo realmente a ese Dios, que podamos tener esa experiencia con Él, que cada vez que Él se nos revela, cada vez que Él nos hable, sea para que nosotros confiemos y nos acerquemos más con Él y tengamos una relación más íntima. Les invito a que no se rindan, seguimos adelante, sigamos creciendo y nos vemos aquí el día de mañana. Que Dios les bendiga.